Vamos en resumen matinal y como dije, vamos a conversar con el abogado Amadeu Peralta, con quien abordaremos varios temas. El tema que está en boga, que es el tema de la reforma constitucional, la postura de los fiscales de Ficaldón en contra de que se le quite lo que está en la constitución establecida del Consejo establecido, del Consejo Superior del Ministerio Público, y el tema de las financieras que no están siendo reguladas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Amadeo, buenos días y bienvenido a Resumen Matinal. Sí, un placer para mí acoger tu invitación, deseándole un feliz día para todo el país y agradeciendo también que ese potente huracán decidió no venir. Así, o el viento se lo llevó. Amadeo, eres un abogado de mucho tiempo. Los fiscales se pararon en dos patas, como dicen popularmente, y dijeron que no quería que sacaran el Consejo Superior del Ministerio Público de la Constitución como estaba establecido. Bueno, ciertamente ellos tienen razón. Recuérdate que el tema del Consejo del Ministerio Público se convirtió en un ente de poder dentro de la Constitución de la última reforma. Y al final de cuentas te puedo decir, nadie quiere que lo excluyan de ese consejo. Al final de cuentas también te digo, el Consejo del Ministerio Público es el gobierno de control de la Procuraduría General de la República y de todo el Ministerio Público. El Procurador General de la República no se mueve si el Consejo no le autoriza. Entonces es normal que se quejen, porque eso es un extrapoder que por un momento se sintió atentado. Pero al final de cuentas el Congreso es quien toma las decisiones y aunque el presidente la está retirando, esperemos saber en qué para esa situación. ¿En qué impactaba el hecho de que se sacara de la Constitución el Consejo Superior del Ministerio Público? Bueno, ¿Politizaba el tema que se dejara la ley? ¿Politizaba nuevamente el tema del Ministerio Público? en buen dominicano, eso se podía interpretar como que te pusieron el agua a calentar. Si sacaban ese tema de la Constitución, el del Consejo del Ministerio Público, ya lo dejaban en una simple ley, que era la ley del Ministerio Público, ya no tenía rango constitucional. Entonces, en cualquier modificación que hiciera el Congreso, o se llevaba el Consejo del Ministerio Público, o modificaba también su rango de aplicación y de actuación. Al tener rango constitucional, hay que modificar la Constitución para poder sacar a lo mejor del sistema ese consejo. Y vuelvo y te repito, el poder que maneja el Consejo del Ministerio Público es un poder inmenso a nivel nacional. Y por eso el Procurador General de la República, te reitero, no puede aprobar prácticamente nada si no lo autoriza el Consejo. El Procurador General, o lo que un día sería el Ministro de Justicia, está siendo una figura decorativa frente al Consejo del Ministerio Público, que es el órgano extrapartido que es el que controla ahí. O sea, el Consejo es como si fuera una parte muy especial del Ministerio Público, porque ahí que se trata todo, y es con un suprapoder dentro del mismo Ministerio Público. Te reitero que el Consejo del Ministerio Público es el poder máximo, es un suprapoder dentro del Ministerio Público que casi nadie conoce. A muchos abogados le pueden preguntar quién dirige el Consejo del Ministerio Público y ninguno saben, pero en realidad, cuando esas 5 personas se juntan en una reunión, ellos son los que deciden por encima del procurador. El Procurador General de la República tiene un voto y puede hacer recomendaciones, pero si los otros decidieron otra cosa, no se da. Y un órgano parecido existe también en el Poder Judicial. Hay personas que no habrán escuchado hablar sobre el Consejo del Poder Judicial, que es el que decide casi todos
inclusive temas de vacaciones, de permisos, de sanciones, de destituciones, todo lo que anteriormente hacía el procurador o hacía el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ahora está delegado en un consejo, y esos consejos inclusive se han ido diseminando a varias instituciones del Estado, en donde los incumbentes también están perdiendo la capacidad de actuar. Ustedes tienen, por ejemplo, hasta en canales de televisión hay un consejo, y en muchísimas empresas públicas que si ese consejo no decide, el ministro que esté ahí o el director general no tiene ni voz ni voto. Amadeo, volviendo a un cambio de tema específicamente, te trae el tema de que las financieras no están siendo reguladas y se convierten incluso en un elemento de chantaje y hasta de prisión porque están bien amarradas. ¿Qué ha pasado o qué falta para poder regular las empresas dedicadas al tema del financiamiento o las financieras, como se dice popularmente? Sí, aquí ha habido lo que le pueden llamar una desidia, un desinterés, una falta de voluntad de ponerle el cascabel al gato con el tema de muchas financieras. Cuando se creó la Ley Monetaria y Financiera en el año 2002, la Ley 183-02, esa ley buscaba regular todo el sistema bancario, monetario y financiero, y ahí tenían que estar reguladas las financieras. Esa ley otorgó un plazo de 2 años a todas las financieras que habían para que se regularan de acuerdo a la ley 183. Luego ese plazo fue extendido y muchísimas financieras no les interesó regularse de acuerdo a la ley. Muy pocas se convirtieron en corporaciones de crédito. Entonces, ¿qué sucedió? Desde aquella época, desde el año 2002, la propia Superintendencia de Bancos tenía que haber cerrado todas las financieras que quedaban de manera ilegal. Si a usted le dieron un plazo para que se regule de acuerdo a la ley y usted no se reguló, entonces usted quedaba al margen de la ley. Entonces, ¿cuál ha sido el criterio, el mal criterio permanentemente implementado? Que cuando una financiera no está regulada, la Superintendencia de Bancos no tiene competencia sobre ella. Craso error. Imagínese que si una financiera no tiene autorización para operar, para captar fondos del público, ni para prestar dinero, si no tiene ninguna autorización es ilegal. Entonces, por eso la superintendencia tiene la capacidad plena, de acuerdo a lo que prevé el artículo 86 de la Ley Monetaria y Financiera, para regularlas, investigarlas, intervenirlas, someterlas a la justicia, ser parte íntegra de ese proceso. Fíjese inclusive que todo el que es de alguna provincia ha visto en calles principales la proliferación de muchas financieras. En Bonao, por ejemplo, había una financiera que tenía 28 años trabajando. Y esa financiera, escuchen la gravedad, ni siquiera el nombre comercial, que era lo más sencillo, ellos se preocuparon por registrarlo en la Cámara de Comercio. En la Superintendencia de Bancos ni lo conocían, pero esa financiera dio un tumbe de cerca de 600 millones de pesos. ¿Cómo? ¿Y a quién? A muchísimos ahorrantes que, al ver que esa financiera tenía tantos años operando en un amplio local, en una calle concurrida, muchas personas que inclusive habían ido a residir a los Estados Unidos, invertían en esa financiera. Al final de cuentas, se robaron los cuartos de los ahorrantes. Era un sistema Ponzi prácticamente. Prácticamente sí, se robaron los cuartos de los ahorrantes, no tenían ningún bien con qué sustentar el patrimonio, los clientes se quedaron con la mano en la cabeza. ¿Y quién es el responsable? La Superintendencia de Bancos desde el año 2002. Y por eso te hago hincapié, porque no solamente es esta administración, ese error viene desde el 2002. Eso quiere decir que tenemos 22 años sin regulación de las financieras. Como chivos sin ley,
teniendo una ley que inclusive está para eso. De hecho, te sigo ampliando. Esa propia ley monetaria y financiera del 2002, también al igual que muchas leyes, al igual que el Código Penal, el Procesal Penal, todas esas leyes, la monetaria y financiera necesita ser revisada, necesita ser actualizada. Los sistemas financieros, los esquemas Ponzi, criptomonedas, todo ese tipo de vínculos financieros no están regulados en la ley porque cuando esa ley la crearon no existían estos sistemas. Entonces, las operaciones de una financiera, por ejemplo, el artículo 3 de la Ley Monetaria y Financiera prohíbe la captación de fondos del público para usted dedicarse a prestarlo. Artículo 3, eso es comenzando la ley monetaria, pero eso no lo aplican. Y como quiera también le diría, una persona que tenga su dinero propio pudiera dedicarse al negocio de préstamo, pero usted tiene prohibido captar cualquier dinero del público. Pero entonces, vamos a hacer algo, Amadeo. Eso quiere decir que eso es lo que facilita que aparezcan los mantequillas, ese tipo de cosas, porque no tenemos ningún tipo de regulación. Una persona pone una financiera, te dice, ven, invierte, te multiplico tu cuarto, y después el tipo lo pueden judicializar por el tema de abuso de confianza, y en meses o un año está libre. Ciertamente el caso de Mantequilla, que es un caso muy emblemático, la superintendencia de bancos no actuó, entendía siempre que no tenía, entendían ellos que no tenían calidad para caerle atrás a Mantequilla. Yo sí le decía que sí, que esa era su función y su misión, y ellos tenían que constituirse inclusive como querellantes, actores civiles y reclamantes de daños y perjuicios contra Mantequilla y contra cualquiera que opere una financiera ilegal. Pero lo mismo sucede, y fíjate que te hablé al inicio de falta de voluntad, lo mismo sucede con el tema de la superintendencia de valores. Hay una ley que rige el mercado de valores desde el año 2017, una ley inclusive muy buena, pero de cero aplicación. ¿Por qué digo de cero aplicación? Aquí surgieron muchísimos puestos de bolsa de valores también, de manera ilegal, no autorizada, no registrada en la superintendencia, pero esos puestos de bolsa de valores, atención país, han ocasionado pérdidas por cerca de 30 millones de dólares solamente en los últimos 4 años, y te lo voy a desglosar de la siguiente manera. Imagínate que Jairo González, que fue otro que creó un sistema Ponzi. Creó un sistema Ponzi de vendiendo la falsa idea a través de redes sociales y de diversos medios de que manejaba un puesto de bolsa de valores. Eso era una situación pública. Inclusive el manejo de ese dinero a través del sistema financiero. Pero siempre se hicieron, todo el mundo, aquí todo el mundo se hizo el loco. Parece que aquí todo el mundo está robando. Entonces, Jairo... Tan fuerte, Amadeo, tan fuerte. Pero claro, ¿y cómo tú permites que Jairo se robe 16 millones de dólares según lo establece el Ministerio Público en su acusación? Sin poderlo justificar, porque pudiera incluso hasta tipificarse como lavado de activos. No, de hecho así está tipificado, pero yo de hecho te diría como si te estuviera haciendo un reto. Atrévete a que a ti, por lo menos en el mes que viene, te hagan 25 transferencias, por lo menos de 100,000 pesos, para que tú veas cómo tú estás bajo investigación en los bancos. Entonces, ¿por qué Jairo manejó 16 millones de dólares? Pero nada más no es Jairo. En San Cristóbal hay varios esquemas piramidales de falsos puestos de bolsa de valores que actuaban públicamente en las redes sociales. Pero tú estás describiendo, dice Bonao, Jairo, Mantequilla. Aquí no hay nada, aquí no estamos haciendo nada contra la financiera. Aquí se le está robando a la gente a lo claro. Te puedo decir que totalmente aquí no hay ningún tipo de regulación por falta de voluntad. Y tú sabes hasta qué día eso va a ser posible. Hasta que nosotros tengamos tiempo hasta de demandar en responsabilidad civil a esas instituciones en virtud del artículo 148 de la Constitución de la República, que establece la responsabilidad
contra las instituciones del Estado y los funcionarios cuando por culpa de una acción o una omisión antijurídica le causan un perjuicio a otro. ¿Qué quiere decir eso? Si en San Cristóbal hay 5 esquemas piramidales, falsos puestos de bolsa de valores, y eso es público, y eso no lo monitorean en las redes, no lo monitorean en ninguna parte, la entidad es responsable de todas las estafas que se dieron, no solamente en San Cristóbal. En Santo Domingo Este también hay varias financieras, varios esquemas de bolsa de valores que acabaron con todo el mundo. Ahí está un caso, se llama Small Blessing Consulting, de Álvaro Uribe Doñé. Esa persona posiblemente engañó gente oscilando los 600 millones de pesos. Los esquemas, por ejemplo, que habían en San Cristóbal. Pero mira, Amadeo, casi nos vamos, ahí veo la hora. Lo que yo quiero saber, ¿cómo podemos enfrentar esto? Porque ¿cómo podemos enfrentar que una financiera se coloque a un lugar, comience a prestar de manera usurera también o a captar recursos de manera usurera o dolosa y no pase nada? ¿Cómo podemos corregir esto para que se pueda enfrentar este problema? Hay varias maneras de corregirlo. Una comienza con educación financiera. O sea, no todo el que te ofrece a ti esos altos incentivos en realidad va a cumplir. Imagínate que en el mercado bancario a ti por un ahorro te pagaran anualmente un 6%, pero esas financieras ilegales te pagaban un 30%. Ya de ahí tú sabías que ahí viene el problema. Eso mismo sucede con estos esquemas donde te pagan hasta un 12% mensual por una inversión. ¿Qué quiere decir eso? Tú depositas $1.000.000 en un falso puesto de bolsa de valores, $1.000.000, y tú recibes 100,000 pesos mensual. Eso es un atractivo, pero te pagan el primer mes, tal vez te pagan el segundo mes y al final de cuentas te dan el golpe. Entonces, la manera de evitar eso es verificando tanto en la superintendencia de bancos como en la de valores si la entidad donde usted va a depositar esos ahorros se encuentra por lo menos regulada, en lo que las autoridades un día se deciden a acabar con esta vagamundería. Cuando hablamos de este tipo de delitos, ¿cómo se puede perseguir este delito de las financieras? Rápidamente. Ambas leyes, por ejemplo, la ley monetaria y financiera castiga algunas conductas y el Ministerio Público puede someter a una persona por asociación de malhechores, violación a la ley monetaria y financiera, estafa, abuso de confianza, violación a la ley de lavado de activos. Por otra parte, la ley del mercado de valores establece pena de hasta 10 años de prisión por violación a esa propia ley. También te diría un referente para usted saber si un puesto de bolsa de valores es legal o es ilegal. Uno de los primeros requisitos es que ese puesto de bolsa tiene que tener 50 millones de pesos depositado en efectivo en las arcas del Banco Central como un seguro, como un fondo de resguardo, un fondo de contingencia para cualquier eventualidad de esa entidad. Una vez aprueben el Código Penal también, aquí se van a sumar el tema del cúmulo de penas. Ese cúmulo de penas también va a venir reforzado con sanciones de hasta 20 años de prisión por los esquemas piramidales, y cuando apliquen el Código Penal que lo hayan aprobado y lo liguen con lavado de activos, con asociación de malhechores, con violación a la ley del mercado de valores, aquí se va a acabar el relajo, porque en vez de una pena leve como se ha estado imponiendo con el Código Viejo, aquí van a botar la llave y aquí se van a imponer penas de 40 y de 50 años por esas estafas financieras. Bueno, vamos a agradecer a Amadeo Peralta por estar con nosotros. Estaba respondiendo un mensaje a un amigo que nos daba una información importante.
Recuerden, Amadeo, que estamos en momentos de nombramientos y cambios. Hay un amigo que está desesperado esperando su decreto. Señores, ha sido todo por hoy. Este jueves ha sido interesante. Gracias a Amadeo Peralta por estar con nosotros. Mañana no estaremos en la programación regular, estaremos siendo parte de la cobertura especial que estará llevando a cabo BTV Canal 32, primero desde el Congreso Nacional, después desde el Teatro Nacional, donde se estará llevando la juramentación del presidente Luis Abinader para un nuevo periodo presidencial. Nosotros esperamos contar con su sintonía y que ustedes sean parte de la historia a través de BTV Canal 32. Hasta mañana.